Disculpen, hermanos, tuvimos fallas de red, entonces vamos a continuar con el tema. Estábamos en lo que estábamos hablando acerca de los evangelistas, que ellos predican el evangelio en el poder del Espíritu Santo, como ya lo vimos, que es el Espíritu Santo quien nos guía a ellos para que puedan hablar de parte del Señor y dar ese mensaje al pueblo. También que les seguirán prodigios y señales, como lo vimos en el caso de Esteban. Entonces, también vemos que el Espíritu Santo derrama un espíritu de arrepentimiento en las personas que escuchan y como consecuencia trae reconciliación entre Dios y ellas. Entonces vayamos a la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 19. Acá dice, es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando con el mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Entonces vemos que qué bonito, qué hermoso es saber que el Señor, Dios utilizó a su Hijo Jesucristo para que hubiera una reconciliación entre nosotros, que bien sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él permitió que Cristo viniera a dar su vida por nosotros para que ahora nosotros tengamos un contacto, una entrada directa hasta el lugar santísimo, con fe y sin dudar, sabiendo que el Señor siempre va a estar escuchando lo que nosotros le presentemos, tanto una petición, una súplica o adoración, un cántico nuevo, todo aquello, el Señor siempre va a estar atento a escucharnos. ¿Por qué? Porque esto es parte de la obra de este ministerio, el dar a conocer el amor del Señor, el amor de Dios para con nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de su Espíritu Santo, por medio del Señor Jesucristo. Y ahora vemos cómo es que Él le encarga esta misma misión. La misión que cumplió el Señor Jesucristo se le encarga ahora a sus ministros para que ellos den a conocer ese mensaje a aquellas personas, el mensaje dado por el Espíritu Santo para que venga arrepentimiento. Entonces vemos cómo es que el Señor trae reconciliación entre Dios y los hombres. También Dios les otorga paz, y eso lo encontramos en Efesios 2:14, pero vamos a leer desde el 13. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, es decir, en la cruz del Calvario, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Entonces vemos cómo es que el Señor nos da su paz, que por medio del sacrificio de Cristo Jesús nosotros somos reconciliados y acercados al Padre, que Él hizo que nosotros que estábamos lejos, podría decirse que nosotros no merecíamos el perdón del Señor, pero por su grande amor y su grande misericordia, ahora tenemos entrada y podemos ser bendecidos por ese perdón que procede del Señor. Entonces ahora nosotros, así como el Señor Jesús y nuestro Padre nos dio esa oportunidad de poder entrar, de poder ser parte de esa salvación, ahora nosotros no tenemos que ponerle barreras a las personas, de decir, un ejemplo, no, es que él es marero, él mató a tantas personas, violó a tantas personas, él no merece, él merece ir al infierno. No. O esta mujer hace mucha maldad, un ejemplo, esta mujer practica la hechicería, esta mujer practica tal o cual cosa, y eso es abominable, sí, pero el Señor aborrece el pecado, no aborrece al pecador. Él abomina el pecado, pero a los pecadores les da una nueva oportunidad para que ellos se puedan acercar y pasen de estar muertos espiritualmente a tener vida, y no solo vida, sino que vida eterna y vida en abundancia. Entonces, nosotros no podemos llegar a ser acusadores. Recordemos que el único que acusa es el enemigo, es el diablo, que el Señor lo reprenda. Nosotros no podemos acusar y decir, él no merece salvación, ella no merece salvación, tal y cual nadie merece salvación. No, tenemos que tener la actitud que el Dios Padre tuvo con nosotros, que tal vez nosotros no tuvimos ese nivel de maldad, pero también tuvimos
maldad, en nuestro corazón había maldad. Entonces nosotros tenemos que ver con misericordia a aquellos que aún no conocen al Señor, a aquellos que tal vez están en vicios y aquellos que tal vez están en drogas, en vicios, en todo eso, porque esa actitud demuestra que ellos están faltos del amor del Señor, y es nuestro deber, como ahora lo estamos viendo también, y es deber del ministerio evangelístico el poder proclamar esa salvación a todos aquellos que están necesitados. No aquel que dice yo estoy necesitado del Señor, porque muchas veces no se reconoce por la culpa, sino que aquellos que por medio de sus acciones dan a conocer que están necesitados del Señor, que están necesitados del amor del Señor, y como vemos acá, de esa paz que solo el Señor puede dar, no como el mundo la da, sino que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que procede del Señor, que procede de nuestro Padre. Entonces vemos que este ministerio otorga paz, otorga reconciliación, que ahora ya no somos un pueblo dividido, sino que formamos a ser uno, que nos volvemos el cuerpo de Cristo. También dice que el evangelista es tipificado en las alas de paloma, y este es un animal. ¿Pero por qué en las alas de paloma? Si bien nos hemos dado cuenta en estos versículos que hemos leído, el Señor, Dios Todopoderoso, pues nos reconcilia por medio de su Hijo, nos da paz por medio de su Hijo. Entonces, el evangelista es tipificado en las alas de la paloma. ¿Por qué? Porque si bien conocemos, la palomita es un animal que es símbolo de reconciliación y paz. Entonces vayamos a Salmo 55:6, y acá dice, y digo, ojalá tuviera yo alas como de paloma, volaría entonces y podría descansar. También vemos el Salmo 68:12, están huyendo los reyes y los ejércitos, en casa las mujeres se repartían lo que se le había quitado al enemigo, pero ustedes se quedaron entre los rediles, alas de paloma cubiertas de plata, sus plumas cubiertas de oro fino. Es decir, alas de palomas, es decir, que este ministerio evangelístico, si lo representamos, lo tipificamos por medio de una paloma, es decir, que traen redención al pueblo. A través del mensaje que ellos dan a conocer lo que es la gloria de Dios, dan a conocer la divinidad del Señor. Por eso dice que son alas de alas de paloma cubiertas de plata, redención, sus plumas cubiertas de oro fino, están dando a conocer lo que hay en la divinidad, en lo celestial, en la Trinidad, en lo que es el Señor. Por eso es que es representado por medio de la paloma. Bueno, entonces, entre otras funciones está lo que es sanar, sanar y liberar. Para ello, entonces, veamos. Dice que en el evangelista se mueven los dones de poder para sanar dolencias, liberar literal y espiritualmente, como lo hacía el Señor Jesús, como ya lo habíamos visto en los versículos pasados. Bueno, eso lo encontramos en Mateo 10:1. Y acá vemos que en Mateo 10:1, en la Reina Valera, dice, vamos a ver, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, que esto de moverse en los dones de poder, no solo se quedó en el Señor Jesús, y cuando el Señor Jesús regresó a la eternidad, ahí se acabó todo, no, sino que Él repartió estos dones a los hombres. Él dio, como bien lo hemos visto en 1 Corintios, que Él ha dado dones, el Señor ha dado dones, que son los dones del Espíritu Santo para edificación del cuerpo de Cristo, y entre ellos está también el poder sanar, el poder liberar literal y espiritualmente, como lo hace. Si bien nos damos cuenta, recordemos que nosotros tenemos que tomar la imagen y semejanza del Señor Jesús, y vemos cómo es que el Señor nos equipa por medio de todo esto para que nosotros no solo podamos tener la imagen y semejanza del Señor como un cordero, como manso, como una persona mansa y humilde, sino que también para que nosotros podamos desempeñarnos como lo hacía el Señor en estos dones, para poner por obra o en práctica
estos dones y poder edificar al cuerpo de Cristo, no para engrandecernos y decir, es que el Señor me dio tal don, no, sino para bendecir a nuestros hermanos, bendecir al cuerpo de Cristo. Entonces vemos que acá decía que el Señor les dio autoridad a sus discípulos. Y en Mateo igual 4, 23 y 24 dice que el Señor, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si nosotros nos acercamos con fe y escuchamos este mensaje evangelístico que bien sabemos que es para aquellos que no conocen al Señor, pero que también es para nosotros, también es para que nosotros nos podamos fortalecer. Entonces, si tenemos alguna enfermedad, tanto física como espiritual, la palabra del Señor nos va liberando, por eso dice liberar literal y espiritualmente, nos va lavando, nos va purificando y nos va fortaleciendo, va siendo como un escudo alrededor nuestro, para que cuando venga el enemigo a tratar también de tirar sus dardos, no puedan atravesar por medio de la palabra del Señor, por medio de la fe en el Señor. Entonces, el versículo 24 dice, y se difundió su fama. ¿Qué fama? La del Señor Jesús, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces vemos cómo es que en este ministerio, pues como vemos acá, se mueven los dones de poder, los dones de sanidad, de milagros y de fe, para edificar al pueblo, para sanar al pueblo, a un pueblo dolido o a aquellos que no conocen al Señor, para restaurar sus vidas. Para eso han sido llamados o ha sido llamado este ministerio, para restaurar y reconciliar a aquellos que están lejos del Señor y acercarlos al Señor. Acá vemos que también habla acerca de Pablo, que él tenía poder para sanar. A Felipe las señales le seguían. Entonces vemos lo que habíamos visto con anterioridad. Y en Juan 14, 12 dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Es decir, que el Señor nos habilita para hacer toda buena obra, el Señor habilita nuestras manos para que nosotros podamos tener esos dones, pero por la fe y teniendo un corazón humilde y rendido delante del Señor, no solo vamos a poder poner manos sobre los enfermos y estos van a sanar, no solo vamos a ver hasta llegar a ver un milagro de ver resucitar a alguien, sino que también nuestra boca, por medio de un corazón agradecido y humilde delante del Señor, nuestra boca puede llevar salvación a aquel que no conoce al Señor, puede llevar salvación a aquel que está afligido, puede llevar una palabra de reposo y de esperanza a aquel que está cargado, porque para eso nos ha mandado el Señor. Muchas veces decimos es que, yo no puedo, es que ¿quién soy yo si yo me equivoco todo el tiempo? ¿O quién soy yo siendo tan pequeño? No, el Señor usa a quien Él le place. Él puede usar un niño, como bien vimos el milagro de los panes y los peces. ¿A quién usó? A un niño. Él usa a adultos, a jóvenes, hombres, mujeres. Él usa a quien sea para hacer cumplir su palabra, para hacer cumplir lo que ya está establecido. Entonces, nosotros no tengamos temor, al contrario, creamos la palabra del Señor, creamos y tengamos fe, que si el Señor nos ha llamado a hacer su obra, no tenemos por qué dudar. No digamos es que el Señor me puso, es cierto, como bien lo escuchamos ayer también, que tenemos que cubrirnos con nuestros pastores, hay que hacerlo. Y también si el Señor en un momento anima, exhorta, hagámoslo, cubriéndonos con nuestros pastores primero para que todo sea en orden y así podamos desempeñar la palabra, el llamado que el Señor nos hace. No digamos, eso es solo para los evangelistas. Un ejemplo, yo me gustaba mucho solo desempeñar el estar en la puerta. Entonces, como yo no soy evangelista, yo no puedo evangelizar. No, el Señor nos ha llamado a todos. Él nos ha capacitado.
Él nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo. Entonces, así las obras que el Señor hacía en aquel tiempo, nosotros las podemos hacer y aún mayores, porque el Señor nos ha habilitado y como bien hemos visto, Él nos da los recursos, nos capacita también para que nosotros podamos desempeñar ese llamado en excelencia, porque si es para el Señor, todo debe ser excelente. Y pues, como siempre, que recordemos que toda la gloria y la honra siempre va a ser para el Señor. Bueno, entonces vemos que alguna de las funciones también del evangelista es recorrer aldeas y ciudades predicando. Esto lo encontramos en Hechos 16, 4, 5. Y dice, luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Entonces vemos cómo es que el cuerpo de Cristo se va expandiendo en el mundo. Todo lo que sucedió en estos como 6 meses no hicieron que el mensaje se detuviera, al contrario, hicieron que el mensaje de salvación se expandiera en todo el mundo, que muchos que estaban lejos se acercaran, que aquellos que estaban entre sí, que no, se definieran. Entonces vemos cómo es que cuando el mensaje del Señor llega por medio del Espíritu Santo, cuando los ministros se dejan guiar por el Espíritu Santo, lo que trae es una gran bendición, lo que trae es que muchos lleguen a los pies de Cristo, que muchos lleguen a conocer quién es Cristo por medio de un mensaje. Entonces acá vemos la importancia de que este ministerio esté lleno y fortalecido en el Espíritu Santo. También vemos en Hechos 15:36, en la Nueva Traducción Viviente. Habla acerca, bueno, de título tiene Pablo y Bernabé se separan, pero eso se desarrolla en los siguientes versículos. Acá solo tenemos el 36. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Es decir, que no solo se convirtió en que se queden, no, sino que se le da un seguimiento. Y aquí es en donde entran también otros ministerios. Y es entre ellos vamos a ahorita entrar al siguiente. Entonces, por el amor que es que los ministros, que los evangelistas le tienen a las almas perdidas, ellos recorren ciudades. A esto también se les conoce como misioneros, que van de ciudad en ciudad, de país en país, conocen nuevos lugares, nuevas personas, hasta culturas, pueblos, tribus y demás que no conocían al Señor. A ellos no les importa, está lloviendo, entonces hoy no voy. Hay mucho frío, ¿no? Entonces, así como ahorita hay mucho frío. Hay mucho frío, no, me voy a enfermar. No, a ellos no les importa nada, a ellos no les importa dar su vida, no les importa desgastarse en el Señor, porque no pueda que se desgasten físicamente, pero ni aún así, porque cuando uno entrega su vida al servicio del Señor, el Señor lo fortalece a uno no solo espiritualmente, sino que hasta físicamente el Señor llega a fortalecer. Entonces vemos cómo es que acá se dio a conocer el amor que estos ministros le tienen a las almas perdidas y pueden llegar a dar su vida también por ellos. Para que ya me estoy metiendo en otro tema. Entonces, hasta aquí terminamos con el ministerio evangelístico y vamos a entrar al siguiente. Vamos con el ministerio pastoral. Y pastor se traduce del griego poimen, que es la palabra del Strong Concordance 4166. ¿Qué significa pastor? Y en el diccionario Vine, esta palabra significa uno que cuida manadas o rebaños, no meramente uno que los alimenta, es más, entendiéndose que es alguien que los cuida, que los protege. Ese es un pastor que conduce y apacienta la iglesia con un cuidado tierno y una supervisión llena de atención, como bien lo miramos anteriormente con el evangelista. Vamos a seguir viendo más adelante cómo se desarrolla este ministerio, pero este ministerio trata de conducir y apacentar la iglesia, cuidarla, no cuidarla solo así como que, sí, sino que cuidarla con ternura, teniendo
un cuidado más allá del que otros pueden llegar a tener. Tiene una supervisión llena de atención y de amor para su pueblo. Entonces acá vemos cómo se conoce un pastor, cómo se reconoce. Pero acá no dice un pastor se reconoce, sino un buen pastor. Entonces hay diferencia entre lo que es un pastor y un buen pastor. Acá vemos que un buen pastor se reconoce porque da su vida por las ovejas, y eso lo encontramos en Juan 10:11. En la Biblia de las Américas dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso me hace recordar hace mucho tiempo cómo es que nuestros pastores, que Dios los bendiga, nuestros pastores en una ocasión, si mal no recuerdo, decían que antes de que el enemigo llegue a tocar nuestras vidas, es decir, a nosotros como pueblo, tienen que pasar por nuestros pastores primero. Entonces, vemos acá el cumplimiento, cómo es que el Señor pone ese corazón de pastor de cuidado en sus ministros, que ellos dan su vida por las ovejas que el Señor les ha puesto a su cargo. Como bien lo miramos también en el evangelista, ellos dan su vida, se dan a ellos mismos con tal de cuidar a las ovejas que el Señor les ha dado para que cuiden. Entonces vemos, acá dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. También vemos cómo es que un buen pastor se reconoce porque con la vara corrige y con el cayado pastorea. Salmos 23:4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Aquí tal vez alguno dijo: ay, no. No, vemos cómo es que el pastor cuida con amor, da su vida por sus ovejas, las conduce, las apacienta, pero si es necesario también el llegar a corregirnos, pues tenemos que ser corregidos, porque es parte de lo que el Señor les ha encomendado, es parte de lo que el Señor también hizo en su ministerio. Tenemos que ser muy humildes para reconocer a nuestros ministros, a los ministros primarios que el Señor ha dejado sobre su iglesia. Tenemos que estar con humildad, tenemos que aceptar sus correcciones, con humildad tenemos que aceptar lo que proceda de ellos, porque es el mismo Espíritu, así como lo vamos a ver después, que con sabiduría e inteligencia los guían para tomar las mejores decisiones sobre su pueblo. Entonces, si escuchamos, digamos, por medio de una prédica, el Señor nos está hablando bien bonito, uno dice: amén, gloria a Dios, el Señor me está hablando, pero muchas veces cuando ya viene así como que el jaloncito de orejas, dirían por ahí, uno dice: no, eso no es para mí, o dice: no, esto ya no me gusta. No, es nuestro Señor, nuestro Padre, quien nos está corrigiendo por medio de nuestro pastor, porque nuestro Señor conoce que tal vez vamos así en un camino recto y ¡pum!, nos vamos desviando de un lado a otro. Entonces Él usa a nuestros ministros, a nuestros pastores, para que seamos corregidos y para que seamos llevados una vez más por el camino correcto. Y si nos empezamos a desviar, ahí viene el cayado a jalarnos una vez más por el buen camino. Por eso dice: aunque yo pase por el valle más oscuro, no tenemos que temer, porque el Señor está a nuestro lado. Como acá dice, como un buen pastor está a nuestro lado. Cuando nosotros estamos pasando por desiertos o valles muy oscuros, ¿qué hacen? Entonces nuestros pastores oran, interceden. Eso es que ellos también están con nosotros, tal vez no físicamente en ese momento, pero por medio de súplicas y ruegos, ellos están intercediendo delante del Padre por nosotros. Entonces vemos cómo es que nos protegen, nos confortan, nos corrigen, nos pastorean, dan su vida por nosotros. Entonces, seamos agradecidos con los ministros que el Señor ha puesto al frente de su iglesia, en lo personal, así nosotros. Seamos agradecidos con los pastores que nuestro Señor nos ha enviado. Seamos muy agradecidos, no nos, podría decir, se me fue la palabra, no nos
No entremos a una zona así como que, sí, ahí están los pastores, sí, ahí están. Como muchas veces decimos, es que ellos son ministros, digamos, apóstol, profeta, pastor o maestro. Uno dice, es que ellos, un término así, ellos son muy usados, entonces ellos siempre están muy fuertes. Sí, el Señor los fortalece, pero ahora a nosotros nos corresponde también como cuerpo de Cristo el orar e interceder por ellos para que sea siempre el Señor quien los fortalezca, para que en medio de cualquier lucha o cualquier prueba, el Señor siempre los fortalezca y los fortalezca aún más en todo tiempo. Entonces, bendigamos a nuestros ministros, a nuestros pastores en nuestras oraciones, bendigámoslos, porque en los ministros, apóstol, profeta, los 5, se manifiesta no solo el llamado de Dios, sino que se manifiesta el amor de Dios. Es como decirles que el amor de Dios se manifiesta por medio de hombres, como lo vamos a ver después en Efesios 4:11. Entonces, ¿quién es un ejemplo de un pastor por excelencia? Es nuestro Señor Jesús. Entonces, Mateo 26:31 y Marcos 14:27 están relacionados con el texto que dan a conocer, pero en Mateo 26:31 dice, y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras, mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y también en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces vemos cómo es que el Señor Jesús es prueba de lo que es un pastor por excelencia. Entonces vemos que acá dice, mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. En yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. Es decir, que nuestro Señor Jesús nos enseñó por medio de su vida que a pesar de que Él iba a regresar al Padre, en aquel tiempo no iba a dejar solos a sus discípulos, sino que Él con sumo cuidado iba a mandar al Consolador. ¿Y quién es ese Consolador? Es el Espíritu Santo. Pero acá no dice para que esté con vosotros por un tiempo, sino que para que esté con vosotros para siempre. Y eso es parte de la bendición que nosotros ahora tenemos en este tiempo, que tenemos al Consolador con nosotros. Y acá no dices mientras estén en la tierra, sino que va a ser para siempre. Viene el arrebatamiento, la segunda venida, la nueva Jerusalén, las bodas del Cordero, el milenio, el juicio y todo, y el Espíritu Santo va a permanecer con nosotros, porque es una promesa que el Señor Jesús hizo. Dijo, para que esté con vosotros para siempre. Entonces vemos cómo es que Él, como un ejemplo de pastor por excelencia, no dejó solos a sus discípulos, sino que envió a otro para que cuidara después de los discípulos y para que cuide de nosotros, de su iglesia, mientras Él viene por su amada. Acá vemos otros versículos en Hebreos 13:20. Vamos a ver, Hebreos 13:20 y dice, en la palabra de Dios para todos, el Dios de paz que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Juan 10:11. Esto ya lo habíamos leído, dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Primera de Pedro 2:25, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Hablando acerca de nuestro Señor Jesús. Entonces, por esa promesa no solo se quedó en el Señor Jesús, vamos a ver, así sí. Acá dice Jesús, el pastor por excelencia, pero eso no quiere decir que solo en Él se iba a llegar a cumplir podría decirse como ese título, el pastor por excelencia, sino que esa bendición recae sobre ministros en este tiempo a desempeñar de un pastor la labor de cuidar a las ovejas, al cuerpo de Cristo. La palabra nos enseña en Jeremías 3:15, Jeremías 3:15, en la Nueva Traducción Viviente, y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Entonces vemos cómo es que en este tiempo
el Señor manda pastores, ministros. Hablemos ahorita del ministerio. ¿Quién andaba conforme al corazón del Señor? David. David también es tipificado como un pastor, pastor de ovejas. Entonces, el Señor en este tiempo está mandando pastores conforme a su corazón, pastores que guían al pueblo, que dan su vida por las ovejas, pastores que guían a su pueblo al conocimiento y al entendimiento, que aquellos que la revelación que cae sobre ellos la dan a su pueblo para que ellos puedan crecer y crecer también. Y entonces vemos cómo es que este tiempo es un tiempo glorioso, en donde el Señor manda pastores conforme a su corazón, y nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor, con esos ministros genuinos que el Señor ha mandado en este tiempo. Entonces vemos que esta promesa sigue vigente para este tiempo, que esta promesa se desarrolla en este tiempo para bendecir a la amada del Señor. En el Nuevo Testamento también hay otros ejemplos acerca de lo que son los pastores. Vamos a ver, ahí está. En Efesios 4:11, la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, lo que ya se había mencionado antes, que es como, por decirse, que la manifestación del amor del Señor se ha vuelto, ha tomado forma de hombre, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros, para guiar al cuerpo de Cristo, para edificarla, para que el cuerpo de Cristo llegue a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús, para que nosotros podamos ser preparados para aquel día, para que nosotros podamos presentarnos, para que ellos nos lleguen a presentar como una novia digna, con vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas, sin falta de conocimiento, sino que con conocimiento, llena de obras, de dones y de frutos. Vemos cómo el Señor prepara a su iglesia, no la deja desamparada, así como mandó al Consolador del Espíritu Santo, manda también a sus ministros para que preparen a la iglesia en este tiempo. También en Hechos 20:28 dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Entonces se menciona que Jesús encargó a los ancianos para que pastorearan su iglesia de manera voluntaria y no por avaricia u obligación, puesto que esa iglesia costó su sangre derramada en la cruz. Entonces también vemos que un verdadero pastor no va a guiar un pueblo por obligación, es decir, no va a decir: al Señor me los encomendó, ay Dios, y yo no quería, bueno, ahora lo voy a tener que hacer porque no me queda de otra. No lo va a hacer por obligación, o no lo va a hacer para que lo reconozcan y digan: es que yo soy un gran pastor y un montón de cosas. No, sino que lo va a hacer por amor, de manera voluntaria, con mucho amor y mucha alegría, sabiendo que la iglesia, que el rebaño que esté pastoreando, no importa si son 5, 6, 2, 3, 4, 10, 15, 100, 1000, 2000, los que el Señor le ha dado, ellos, todos nosotros valemos la sangre de Cristo derramada en la cruz. Entonces vemos que el especial cuidado que nuestro Señor tiene sobre nosotros, sus ovejitas, que no nos deja solos, sino que manda a ministros para que nos cuiden. Entonces, ya para ir terminando, vamos a conocer algunas funciones de este ministerio. De ellos está el conocer a sus ovejas. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces vemos que acá el conocer lleva más allá, es decir, es reconocer, entender. Eso implica que un pastor debe conocer a sus ovejas, que las ovejas lo conozcan, es decir, desarrollar una estrecha relación personal, no solo de púlpito a las sillas, podría decirse, bueno, ahora por estos medios, sino que es llegar a tener una relación con sus ovejas, no verlas solo como un pueblo, no, sino que verlos como sus hijos, como bien sabemos, el llegar a tener una relación como de padres a hijos, así como la tenemos con nuestro Señor Dios.
Entonces, tener una relación más estrecha, una relación llena de mucho amor de Cristo en nosotros, para con ellos, y de ellos para con nosotros. Entonces, también está el mantener el rebaño unido. En Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Es decir, que muchas veces la tarea de mantener unido al rebaño, el pastor la desempeña por medio de diferentes acciones. Muchas veces son suaves, como por medio de su palabra, así como por medio de la palabra del Señor, y la ovejita entiende, así, sí es cierto, lo voy a hacer, lo voy a dejar de hacer, voy a obedecer, voy a hacer esto. La ovejita entiende, pero hay otras veces en donde las acciones del pastor para mantener el rebaño unido son un poco más fuertes. Entre ellos está así como, bueno, acá dice arrastrar, guiar, meter, pero todas son necesarias. Aquí entra también lo que es la corrección. Y ahora sí, esta última dice que defienden del maligno a las ovejas. Primera de Samuel 16:19. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Como bien sabemos, cuando una ovejita estaba en peligro, había sido atrapada por algún animal salvaje, David iba y no le importaba, así con su mano las agarraba, mataba a sus animales, defendía a sus ovejas, daba su vida por las ovejas que él tenía. Entonces, así mismo lo hace nuestros pastores, los ministros llamados al pastorado, que ellos hacen lo que sea con tal de buscar a sus ovejas, aquellas que se han extraviado, aquellas que se han perdido, aquellas que están por rendirse. Ellos por medio del Señor las levantan, les dan palabras de aliento, palabras de fortaleza para que las ovejas no caigan, sino que sigan en los caminos del Señor. Entonces, y también las apacientan con un corazón lleno de amor por medio de conocimiento e inteligencia. ¿Por qué? Porque estos pastores son llamados conforme al corazón del Señor. También velan y dan cuenta de las almas de las ovejas. Hechos 13:17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Entonces vemos que ellos, nuestros pastores, este ministerio de pastor, cuida las ovejas, velan y van a dar cuenta por cada uno de nosotros. Entonces ellos desempeñan este llamado no por una recompensa, no por obligación, como ya lo hemos visto, no por hacerse de un nombre, sino que lo hacen por amor, para agradar a nuestro Señor. Entonces ellos desempeñan sus funciones, ya que de las funciones que también ellos desempeñaron van a dar cuenta a nuestro Señor acerca del cuidado que tuvieron de nosotros. Entonces acá también dice, procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, porque de lo contrario, pues de lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. Es decir que nosotros como ovejitas tenemos que reconocer con humildad, tenemos que aceptar con humildad no solo la palabra que nosotros hasta a veces decimos, la palabra bonita que procede del Señor, sino que aquella palabra que es para corregirnos, para guiarnos, si en algún momento pues nos llegan nos llegan a corregir de una manera hasta uno puede ser un poco fuerte, es porque el Señor sabe por qué lo hace, es porque el Señor sabe que tenemos que corregir nuestros caminos y a veces tal vez no lo entendemos de una manera así suave, podría decirse como lo vimos anteriormente, sino que es necesario que venga sobre nosotros una corrección un poco más fuerte para que nosotros como ovejitas podamos seguir guiados en los caminos del Señor por medio de este ministerio que lo que hace es cuidar al rebaño de nuestro Señor, ya que nosotros valemos la sangre de Cristo. Entonces bendigamos a nuestros ministros, a los ministros que nos cubren, en todo tiempo que estén el agradecimiento de
para con nuestro Señor, por el grande amor que nos tiene y por ese cuidado que nos da. Bendigamos, pues una vez más bendigamos a nuestros ministros y espero que esta palabra haya sido de gran bendición para nosotros. Así como estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y a terminar con este momento. Entonces, ahí en donde estamos, digamos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos diste de poder conocer más acerca de tu palabra, acerca de esos llamamientos que tú haces por medio de tus diferentes ministerios, Señor. Venimos en el nombre de Jesús a suplicarte a que esta palabra no se nos olvide, Señor, sino que podamos tenerla en nuestro corazón, tenerla en nuestra mente, Señor, que podamos ponerla por obra hasta donde tú lo desees, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice nuestras vidas, bendice a mis hermanos en donde ellos estén, Señor, que tu paz, Señor, siempre esté con nosotros, que ahora, Señor, podamos ver a los más necesitados, Señor, podamos ver a aquellos que no te conocen con mucho más amor, Señor, para que ahora podamos ser más agradecidos, Señor, con nuestros ministros, con aquellos que has dejado al frente de tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Que el Señor